estamos en Doctor Responde. Hoy tenemos con nosotros al doctor Julio César Palacio, ortopedista y traumatólogo del Centro Médico Imbanaco. Vamos a hablar acerca de las lesiones deportivas, todo lo que deben saber de las lesiones deportivas. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, y pues muy buenas tardes a todos los que están en sintonía. Bueno, doctor, hagamos una introducción acerca de este tema de las lesiones deportivas. ¿Cuáles son las lesiones deportivas? ¿Por qué se presentan? Hay muchas lesiones deportivas, es decir, yo pudiera decir que las causas más frecuentes por las cuales se presentan, pues las pudiera resumir en tres aspectos. Uno, los síndromes de sobreuso, sobreactividad, sobreesfuerzo, es decir, demasiada práctica deportiva. Lo otro sería la parte de no una adecuada preparación física para un determinado deporte, que eso es algo muy importante y sobre lo que habría que recalcar, y es que nos tenemos que preparar físicamente para toda actividad deportiva. Y tercero, pues serían todas aquellas lesiones traumáticas que desafortunadamente pues son inevitables. Bueno, precisamente usted ha tocado un tema interesante, doctor, y es que la gente no se prepara para hacer deporte. Digamos que los deportistas aficionados simplemente nos lanzamos a hacer deporte, pero no tenemos en cuenta algunas consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para minimizar el riesgo de las lesiones? Muy buena pregunta, Paola. Yo creo que las cosas, es decir, independiente de que se sea un deportista recreativo o un deportista de alto rendimiento profesional, yo creo que hay que hacer una preparación física adecuada. Y esa preparación física tiene diferentes formas, porque cada deporte requiere de la preparación física de una área anatómica o de unas áreas anatómicas para poder evitar las lesiones. Entre ellas está todos los ejercicios de estiramiento, el estiramiento de todos los grupos musculares que están involucrados en esa actividad deportiva se debe hacer. Hay mucha gente que pregunta si ese estiramiento se debe hacer antes o después del ejercicio, y de verdad que debería de ser antes y después del ejercicio. Si uno mira a los deportistas de alto rendimiento, eso es lo que debería hacer. Ellos estiran antes, estiran después. ¿Por qué? Porque el músculo tiene dos aspectos diferentes. Uno es la fuerza o el tono muscular y otro es la elasticidad muscular. El ejercicio per se, es decir, el que estemos haciendo ejercicio nos da tono, nos da fuerza, nos da resistencia, pero no nos da elasticidad. Entonces tenemos que llevar a que el músculo sea lo suficientemente elástico para evitar lesiones tipo desgarro, tirones, etc. Entonces es muy importante que el deportista recreativo también se prepare físicamente, y antes de hacer cualquier tipo de deporte, es decir, antes de meterse a jugar el partido de fútbol, debería tener un precalentamiento, un estiramiento, pre-ejercicio, y después al final debería hacer lo mismo que ir al gimnasio, hacer cualquier actividad deportiva, dependiendo de los gustos personales de cada ser humano. Bueno, nos pregunta por acá Adriana Jiménez, ¿qué tipo de lesiones se pueden encontrar? ¿Cuáles son las más comunes que se pueden generar? Pues yo diría que entre las más comunes pudieran estar los procesos inflamatorios tendinosos en cualquier parte del organismo, que son las tendinitis, los desgarros musculares si no tenemos una muy buena elasticidad muscular, o dependiendo, pues en muchos momentos no tiene que ver con esto, sino por un trauma, pero en cierta forma la buena elasticidad muscular y la preparación física de esos músculos hace que se eviten los problemas de desgarros o tirones. Y ya de ahí para allá, es decir, en cada articulación tenemos múltiples lesiones. Si vamos a hablar de los hombros, podemos tener las tendinitis del manguito rotador. Si vamos a hablar de la rodilla, podemos tener las lesiones de los meniscos, podemos tener una lesión de los ligamentos, cualquiera de ellos que sean. Si tenemos en los tobillos, podemos tener los esguinces, que son lesiones de estiramiento de los tendones que se pueden romper y tener inestabilidades y requerir algún tipo de tratamiento especial. Es decir, cada área corporal puede tener un tipo de lesión específica, y nosotros, pues dependiendo del deporte, deberíamos trabajar esas áreas específicas para evitar sus lesiones más frecuentes. Nos pregunta Felipe Andrade a través de Instagram.
Dice, ¿es normal, doctor, sentir algún dolor o al entrenar? O sea, ¿esos dolores son normales que uno los sienta? Es decir, yo diría que mientras que no sea algo permanente, constante, crónico, pueden ser normales. Si nosotros empezamos a trabajar áreas corporales o músculos que llevemos rato sin estarlas trabajando, pues lo más probable es que se puedan producir algún tipo de dolor. Si nosotros nos sobre ejercitamos, también podemos presentar un tipo de dolor. Si hacemos el ejercicio de forma inadecuada, también podemos presentar un tipo de dolor. Entonces, si esos tipos de dolores se presentan una vez, esporádicamente, yo creo que no hay por qué preocuparnos, pero si ese dolor se vuelve permanente, crónico, debería de consultarse para ver si no es algún tipo de lesión que se está produciendo por un mal entrenamiento, por una mala práctica o por un mal uso de los implementos necesarios para un determinado deporte. Eso quiere decir, doctor, que en un momento determinado, antes de iniciar alguna práctica deportiva, ¿sería bueno hacerse algún tipo de chequeo? Pues yo diría que en términos generales no es que sea indispensable hacer un tipo de chequeo. Yo lo que creo es que debe tener una orientación para hacer el deporte de forma apropiada. Hoy en día es no es que sea bastante frecuente, es indispensable que a nivel de los gimnasios haya personas que guíen los ejercicios para que el ejercicio se haga de forma apropiada. Y si yo tengo alguna actividad deportiva desde el punto de vista recreativo, salir a trotar, jugar fútbol los fines de semana, montar bicicleta, pues yo debería prepararme físicamente para hacerlo. Y si no sé cómo hacerlo, pues sería bueno hacer la consulta a alguien que me pueda indicar cómo debo hacer la preparación física para realizar ese deporte que yo quiero hacer. Si sé cómo hacerlo o ya conozco el cómo me debo preparar, pues no requiere hacer una consulta específica para ese caso. Si ya hay lesiones, si ya hay molestias permanentes por causa de esa actividad física, sería la recomendación clara es que consulte al especialista para que pueda evaluar si se está presentando algo específico. Bueno, nos pregunta por acá José Matos, dice, doctor, buenas tardes, voy al gimnasio y antes de hacer pierna caliento con unos 15 minutos de trote, pero cuando voy a hacer las sentadillas con poco peso, escucho un sonido en mi rodilla izquierda cada vez que bajo, le cruje la rodilla. Es decir, los crujidos articulares, en términos generales, si no se acompañan de dolor, no tienen mayor significado. Hay muchas causas por las cuales crujen las articulaciones. Con los dedos nos podemos sacar lo que se denominan las taleyucas. Entonces uno pudiera tener en las articulaciones diferentes tipos de crujidos que son muy similares a lo que podríamos llamar una yuca, que es un movimiento de un hueso sobre otro hueso, de un ligamento sobre una parte ósea, y mientras que ellos no se acompañen de dolor, pues no deberían de llamar la atención, y lo que pues no requiere de una evaluación. Si ellos se acompañan de dolor o de algún tipo de molestia, lo mejor es consultar, porque no es normal que esto acontezca. ¿Hasta qué punto en medio del entrenamiento es normal ese dolor, doctor? Que yo diga, esto es simplemente como por el esfuerzo que estoy haciendo, que de pronto no estoy acostumbrado. ¿Hasta qué punto es normal? En la medida en que nosotros comencemos a hacer una actividad deportiva o una actividad física, ir al gimnasio, y que nuestros músculos se vayan, o nuestras áreas corporales se vayan como adaptando a esa actividad física, esos dolores deben ir desapareciendo si se presentaron en un principio. Pero si ellos permanecen en el tiempo o aumentan en el tiempo, es importante hacer la consulta al especialista para ver si es que no está pasando algo, o simplemente es que se está haciendo la actividad deportiva de una forma no adecuada. Si dentro del gimnasio, por decir, si esto lo estoy presentando, una cosa que se puede hacer es buscar a alguna de las personas que están ahí para enseñar a hacer los ejercicios, que mire cómo hacemos los ejercicios y ver si lo estamos haciendo de forma errada, corregir los errores que tenemos, y si el dolor desaparece no tenemos por qué preocuparnos, pero si el dolor persiste, pues la recomendación es hacer una consulta para ver que no haya algún tipo de lesión o que no se esté ocasionando algún tipo de lesión. ¿Esas malas posturas pueden ser factor de riesgo para
para las lesiones? Pues malas posturas. O técnicas, errores en la técnica. Sí, yo diría que por eso los errores de técnica, los errores de cómo se debe practicar una actividad, sí pueden ser causa de molestias por la mala práctica de esa actividad. Y si se corrige y desaparecen las molestias, pues no hay por qué preocuparse bajo ningún punto de vista. Bueno, pregunta María Vinasco. ¿Puede una persona adulta mayor hacer ejercicios que impliquen levantamiento de peso? No hay ninguna restricción. Yo creo que es difícil hoy definir cuáles son las limitaciones de un adulto mayor. Yo creo que en la medida que pasa el tiempo, los adultos mayores son todavía mucho más activos y lo que habría que es restringir o adecuar en la actividad física dependiendo de las capacidades de ese adulto mayor, dependiendo de sus patologías, dependiendo de sus comorbilidades. Si el adulto mayor ve que puede hacer las cosas, yo no tendría ninguna restricción en prohibirle algún tipo de actividad y puede levantar pesas. Si hay alguna duda en cuanto a si puede hacer una actividad física, pues se puede hacer la consulta para ver si esa actividad física puede ser perjudicial para ese adulto mayor, dependiendo más de sus limitaciones funcionales, de sus comorbilidades, de otra cantidad de cosas. Pero en términos generales, el adulto mayor no tiene restricciones como tal y antes, por el contrario, es importante que el adulto mayor mantenga una rutina de ejercicios diaria o día por medio para que sus músculos, la parte cardiopulmonar, la parte vascular, la parte mental, es decir, todo su entorno como ser humano esté en buenas condiciones. Entonces, no solamente que no es necesario restringirlo, sino que también es importante tratar de que ellos lo hagan con las debidas consideraciones, mirando sus limitaciones, mirando qué enfermedades tienen y no arriesgar a que haya de pronto otro tipo de cosas como una caída, porque eso pudiera ser más perjudicial que el ejercicio mismo. Bueno, está en este momento la gente conectándose, agradeciéndole, doctor. El tema es muy interesante. Dice Marcha Murillo que muchas gracias, que la introducción que se hizo al principio obviamente le sirvió mucho, le pudo despejar algunas dudas. Consuelo Gómez dice muchas gracias por su presentación, me fue de gran ayuda. Bueno, doctor, nos preguntan también por acá, hay un caso de Steven Quesada. Dice, yo tengo cirugía de ligamento cruzado anterior, rótula, meniscos y cuernos de meniscos en una misma rodilla. Y a veces le duele la otra y siente que le cruje. Que si monta bicicleta por tiempo prolongado le duele intensamente la rodilla, entonces no puede continuar. ¿Qué se puede estar presentando ahí? Que muchas veces también cuando permanece mucho tiempo de pie le empiezan a doler las rodillas. Steven, yo creo que la mejor recomendación que te puedo hacer es que tú consultes a tu médico tratante y le comentes todo eso que te está pasando y se puede hacer una evaluación desde el punto de vista físico y si se requiere algún examen para ver qué pueda estar pasando. Sería de mi parte bastante irresponsable hacerte alguna otra recomendación diferente. Lo mejor es que consultes a tu especialista, a la persona que te trató y le comentes eso con toda confianza, con toda tranquilidad y estoy seguro que él llegará a hacer el análisis apropiado y poder ver qué es lo que pueda estar pasando. Doctor, ¿es normal que después de ese tipo de cirugía se presenten molestias para la práctica deportiva? Pues en general, después de una cirugía de estas, pues debe mejorar el paciente de sus síntomas preoperatorios y puede volver a la actividad deportiva sin ningún problema, a no ser casos específicos de lesiones de algún tipo muy importantes que haya que evitar la actividad física, por decir, de impacto y se hacen actividades físicas que no sean de impacto y se modifica, no es dejar de hacer ejercicio, sino que se modifica la rutina de ejercicios dependiendo del tipo de lesión que tuvo un determinado paciente. Entonces sí, en general los pacientes pueden volver a la actividad física.
Muchos volverán a su misma actividad física sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de molestia, y ahí hay múltiples casos que podemos ver de personas y deportistas muy conocidos que han tenido lesiones y vuelven a su actividad deportiva sin ningún tipo de problema, tanto colombianos como del extranjero, pero dependiendo de la lesión, algunos van a tener que modificar sus rutinas y van a tener que cambiar de actividad física porque ya la lesión que tuvieron, pues si se sigue haciendo el mismo deporte, puede hacer que empeoren y tener mayores complicaciones hacia el futuro. Entonces cada caso hay que individualizarlo, cada caso hay que mirarlo personalmente y ahí se tomarán las mejores decisiones, pero no todos van a tener que retirarse de su actividad prequirúrgica. Bueno, pregunta Luis Hurtado 23. ¿Qué efecto tienen las infiltraciones en los deportistas a corto, mediano y largo plazo? ¿Es aconsejable una infiltración para deportistas que no son de alto rendimiento? Las infiltraciones en general no deben de volverse rutinarias. Una infiltración puntual en un momento dado por un proceso inflamatorio muy localizado no es dañina. Lo que pasa es que muchas personas comienzan a hacerse infiltraciones de forma repetitiva y esto causa serias alteraciones tanto a nivel de los tendones, los ligamentos, las articulaciones, y por tanto no se debe hacer. Si su médico, bajo una evaluación muy clara, decide hacer una infiltración, es porque ella no va a ser perjudicial. Pero las infiltraciones no deberían de ser hechas por el paciente, donde el paciente tome la decisión de hacerlo y hacerlo de forma rutinaria. En términos generales, uno dice que se pueden infiltrar las mismas áreas hasta 3 veces por año y que no sean dentro del mismo mes, pero en la medida en que sea estrictamente necesario y que sea una decisión de su médico, porque la patología que tiene lo requiere como parte del tratamiento. Bueno, doctor, Mirta López nos pregunta, hay un tema y es que para el sobrepeso y la obesidad le recomiendan a las personas hacer ejercicio, pero ¿qué ejercicio o qué tipo de práctica está recomendada precisamente para esas personas que tienen un fuerte sobrepeso o que ya tienen obesidad, para que no vayan a tener impacto en sus articulaciones? Los ejercicios serían ejercicios inicialmente de bajo impacto, y dentro de esos tenemos la bicicleta, la elíptica, algunas actividades físicas donde el paciente está parado y hace ejercicios que sean aeróbicos, es decir, para quemar calorías, pero tratando de evitar, cuando hay mucha obesidad, los deportes de impacto, porque esto puede llevar a que sus articulaciones se deterioren o sufran lesiones por el impacto mismo, y en la medida que el paciente va bajando de peso y logre ir llegando a ese que se llamaría su peso ideal, pues va a comenzar a poder hacer otras actividades deportivas que le permitan que se permite aún impacto y otras cosas, pero eso debe ser progresivo, es decir, cuando yo empiezo a hacer la actividad deportiva como parte de un manejo de la obesidad que es absolutamente necesario, debo evitar todos aquellos ejercicios en los cuales se haga impacto, y puedo hacer todos aquellos ejercicios no impacto en los cuales tenga un gasto calórico y aumente el gasto calórico para poder lograr la disminución del peso. Bueno, nos pregunta Natalia Gómez, ¿por qué se genera la periostitis tibial? La periostitis es un proceso inflamatorio del periósteo. El periósteo es la membrana que recubre los huesos. En general se puede producir por dos posibilidades. Una, por trauma repetitivo sobre el mismo lugar, y lo otro es por tracción de los músculos. De alguna forma los músculos están adheridos a los huesos a través de los tendones, y estos por tracción pueden hacer que se pueda inflamar el periósteo, y a esa inflamación del periósteo se le llama periostitis. Entonces esas son las dos causas más frecuentes por las cuales se produce periostitis, como desencadenadas por actividades tipo deportivas o tipo impacto. Podrían haber otras causas de periostitis que son otro tipo de patologías que no tienen nada que ver con estas dos causas. Bueno, les recordamos que estamos en Este Doctor Responde
hablando acerca de las lesiones deportivas, todo lo que quieren saber acerca de ellas y lo que deben saber, con el doctor Julio César Palacio, ortopedista y traumatólogo del Centro Médico Imbarato. Nos pregunta Oscar Quintero a través de Facebook: tengo pubalgia y hay días en los que el dolor me impide caminar bien. ¿Qué puedo hacer para ello? La recomendación es consulte al médico, consulte al especialista en este tipo de lesiones para que evalúe su caso, se vea cuál es el origen de esa pubalgia y se pueda tratar de la mejor forma posible. Hay muchas causas desencadenantes de las pubalgias, pero es importante hacer una evaluación para poder hacer el tratamiento apropiado. Y Fernanda Rivera nos dice: tengo 70 años y me recomendaron operarme la rodilla porque me duele al caminar largas distancias. ¿Es necesario hacerlo o puedo hacer algún tipo de terapia? Dicen que tengo desgastados los meniscos. Pues no te pudiera sino recomendar de que si el médico, y confías en esa persona, te dijo que necesitaba cirugía, es porque eso es lo que necesita. Y pues no sería correcto de mi parte simplemente con lo que dices yo poder negar el que vayas a necesitar una cirugía o no. Entonces mi recomendación es: confía en tu médico y haz lo que él te está proponiendo, porque es la persona que tiene la capacitación y el criterio para poder definir qué es lo que tú necesitas. Bueno, nos pregunta además por acá Gloria Valencia: ¿por qué el peso afecta tanto las rodillas, sobre todo para subir o bajar escaleras o para agacharse? Porque las rodillas en cierta forma es una de las articulaciones de los miembros inferiores en los cuales recibe toda la carga pues, que tiene uno. Entonces, si yo tengo sobrepeso, pues esa articulación está sufriendo un proceso de sobrecarga que puede afectar el cartílago, los meniscos, los ligamentos, y todos estos pueden ser causas de dolor. Es decir, si yo tengo un proceso inflamatorio por sobrecarga de los tendones que llegan alrededor de la rodilla, hago un proceso de tendinitis y me puede dar dolor. Si yo tengo una sobrecarga por la tracción que hacen los músculos por el sobrepeso a nivel de la articulación, el cartílago de la rodilla se puede inflamar y esto puede producir dolor. Entonces, el sobrepeso per se puede ser una causa de procesos inflamatorios alrededor de la rodilla, no solamente internamente de la rodilla, sino también en todas las estructuras músculo-tendinosas que están alrededor de la rodilla, que nos pueden causar dolor. Entonces, simplemente por ser un síndrome de sobrecarga que hace que se produzcan dolores en esa zona. Doctor, hace algunos días hablábamos del tema de la suplementación. En esto del deporte se acostumbra a tomar suplementación. En el tema del colágeno, por ejemplo, ¿realmente esto ayuda para fortalecer las articulaciones? Yo diría que eso es un mito, donde realmente no hay necesidad de tomar colágeno para que se fortalezcan las articulaciones. Creo que ese es un mito completo. Yo creo que lo más importante en todo ser humano es mantener una dieta muy balanceada, sin necesidad de tomar suplementos como tal. Eso es algo que está y uno lo ve claramente, que a nivel de los mismos gimnasios recomiendan el uso de suplementos vitamínicos, suplementos proteínicos, y eso es para mejorar la masa muscular en un momento dado, pero que eso sea necesario, de verdad que no lo es. Una muy buena alimentación, una alimentación balanceada es más que suficiente para que el organismo obtenga los nutrientes para todas nuestras estructuras y sin necesidad de tener suplementos. El que lo quiera hacer, pues es una decisión personal, pero de verdad que no hay ninguna necesidad de hacerlo. Nos pregunta Oscar Galindo, dice: tengo una lesión en la espalda baja que irradia el nervio ciático. ¿Qué ejercicios debo evitar y cuáles debería hacer? La primera recomendación es definir si realmente hay un problema de irritación de nervio, porque si yo tengo un problema de irritación del ciático, lo que llaman las personas como ciática, puede ser un problema a nivel de columna
que me esté ocasionando una irritación de los nervios que salen de la columna hacia la pierna y que conforman el nervio ciático, y en esto pueden haber muchas causas: hernias de disco, disminución de la amplitud del canal de la columna y esté comprimiendo los nervios. Entonces es importante primero hacer un diagnóstico preciso para poder saber qué cosas se pueden evitar y qué cosas no se pueden evitar. Si yo tengo lo que es un dolor de espalda baja, como decir, y que se denominan las lumbalgias, eso en general están muy asociadas a desadaptaciones musculares, en donde juega un papel muy importante todos los músculos que salen desde la pelvis hacia la rodilla, que son los isquiotibiales, y si ellos tienen una retracción muy marcada o están retraídos, hace que la pelvis no funcione como debe de funcionar normalmente, y los músculos que están de ahí hacia arriba en la espalda, que son los paraespinales, están trabajando de forma no apropiada, y se pueden producir por todo este desarreglo muscular dolores a nivel de la región lumbar. Eso es una cosa, la ciática es otra cosa. Entonces es importante definir realmente cuál es el diagnóstico y qué es lo que está pasando para uno poder. Pero recomendación sería hacer de rutina estiramientos de los isquiotibiales todos los días, porque cualquier actividad que hagamos en el día, el solo trabajar es una actividad física, y toda actividad física requiere una preparación. Entonces, todos los seres humanos deberíamos de alguna forma estirar todos los días un rato, sacarle, hacer una actividad deportiva que sea de bajo impacto si se quiere, o de alto impacto si cree tener las capacidades para hacerlo, y mantener una rutina de ejercicio y de estiramientos diarios para estar preparados aún para nuestra actividad física, que se llama trabajo, que es una actividad física de mayor o menor grado dependiendo del trabajo que yo tenga. Bueno, ya para ir cerrando, Andrés Lopera nos pregunta: ¿es recomendable después de una cirugía de ligamento cruzado trotar? ¿Puedo hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Puedo jugar fútbol? ¿Qué tipo de deporte se puede practicar? Andrés, si el resultado de la cirugía fue exitoso y tiene una rodilla completamente estable y no tiene ningún tipo de alteración en esa rodilla después de la cirugía, creo que puede comenzar de forma progresiva, paulatina, llevando a ir recuperando su actividad física preoperatoria sin ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que esa pregunta debería ser hecha a tu médico tratante, y que él mismo te vaya guiando en ese proceso de volver a tu estado preoperatorio, porque no todas las lesiones son iguales, ni todos los resultados quirúrgicos son iguales. Entonces, uno no puede encasillar corrección del ligamento cruzado anterior es igual a poder hacer esto y esto. Todo paciente hay que individualizarlo y hay que manejarlo de forma apropiada. Pero en términos generales no es sino mirar los futbolistas de alto rendimiento en el deporte, futbolistas de gran prestigio con lesiones como las que usted está diciendo, y han vuelto a su actividad deportiva sin ningún tipo de problema. Entonces, sí, se puede volver, pero el caso hay que individualizarlo, y creo que deberías de trabajarlo directamente con tu médico. Bueno, Doc, para cerrar, ¿cuáles son esas recomendaciones para evitar esas lesiones deportivas? Como lo dije inicialmente, lo mejor, diría yo, primero, una nutrición adecuada, que eso nos da todos los nutrientes y todas las necesidades que nuestras estructuras necesitan. Segundo, mantener una práctica deportiva rutinaria, dependiendo de los gustos de cada persona. Hacer precalentamiento y estiramiento antes de comenzar la actividad deportiva, y también hacerlo al finalizar la actividad deportiva. No nos olvidemos de que el ejercicio per se, el hacer la actividad física, no hace que nuestros músculos estiren, tengan una elasticidad normal. Entonces, el estiramiento es tan importante como la actividad deportiva. Normalmente el deportista lo que hace es va al gimnasio, corre 40 minutos, monta bicicleta tanto, hace pesas, hace tales cosas, y le dedica 2 minutos al estiramiento. El estiramiento es fundamental. Los músculos requieren de tono y requieren de elasticidad, y el ejercicio da tono, fuerza, capacidad, pero la elasticidad del músculo es muy importante también trabajarla, y eso se hace exclusivamente con los estiramientos. Bueno,
Bueno, doctor, le agradezco mucho en nombre de todos los seguidores, los usuarios del Centro Médico Imbanaco que a esta hora están conectados a través de nuestras redes, un tema muy interesante para conocer más hoy en día, que la gente está volcándose precisamente a tener esos hábitos saludables, a tener actividad física. Es importante también, doctor, de pronto hacer algún tipo de terapia física cuando se practica deporte con alguna regularidad. No hay necesidad. Yo creo que desde que se haga el deporte de forma apropiada, con los cuidados y con la técnica apropiada, no necesita hacer ningún tipo de fisioterapia rutinaria, no hay ninguna razón. ¿Y alguna recomendación para cuidar la salud de nuestras articulaciones? Pues trabajar bien, hacer buen ejercicio, hacerlo de forma adecuada, no subir de peso, es decir, no dejarse engordar y mantener una salud y una nutrición lo más saludable posible. Doctor, muchas gracias a todos nuestros seguidores también, muchas gracias por estar en sintonía de Doctor Responde, el Centro Médico Imbanaco, donde estamos para aclarar todas sus dudas, donde estamos para acercar a nuestros especialistas y para que ustedes encuentren respuesta precisamente a todas esas inquietudes que tienen. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí con ustedes.